Y si antes de Egipto, antes de Sumeria, antes de las pirámides y antes de todos los monumentos antiguos que aparecen en los libros de historia, existió otra civilización, una civilización tan antigua que casi toda evidencia de su existencia desapareció, una civilización que pudo haber sido destruida por una catástrofe global ocurrida hace aproximadamente 12.800 años. Suena como ciencia ficción, pero algunos científicos, arqueólogos e investigadores creen que la evidencia apunta precisamente en esa dirección. Y todo comienza con un evento conocido como el Dryas reciente, un período que transformó la Tierra de manera repentina y que sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia humana. Para entender este misterio, debemos retroceder muchísimo más de lo que normalmente imaginamos. Los seres humanos modernos existen desde hace aproximadamente 300.000 años. 300.000 años. Pensemos un momento en eso. Según la historia convencional, durante casi toda esa inmensa cantidad de tiempo, nuestros antepasados vivieron como cazadores-recolectores. Pequeños grupos, herramientas simples, sin ciudades, sin monumentos gigantes, sin sistemas complejos. Y luego, casi de repente, alrededor del año 10.000 antes de Cristo, aparecen la agricultura, las aldeas permanentes y posteriormente las grandes civilizaciones. Pero aquí surge una pregunta difícil de ignorar. ¿Cómo es posible que durante cientos de miles de años prácticamente nada cambiara y luego, en un periodo relativamente corto, aparecieran tantos avances? ¿Fue realmente así o estamos viendo solamente la parte de la historia que logró sobrevivir? La respuesta podría encontrarse en una extraña capa de sedimento descubierta por científicos en diferentes partes del mundo. Una capa oscura, una capa que aparece exactamente en la misma época, hace aproximadamente 12.800 años. Cuando los investigadores comenzaron a estudiarla, encontraron algo inesperado. Nanodiamantes, partículas microscópicas que normalmente se forman bajo presiones extremas. También encontraron concentraciones inusuales de platino, elementos raros en la superficie terrestre, pero comunes en asteroides y cometas. Además, encontraron pequeñas esferas de material fundido, fragmentos de roca que habían sido calentados a temperaturas extraordinarias antes de enfriarse rápidamente. Y finalmente encontraron enormes cantidades de carbón y hollín, señales de incendios gigantescos. Incendios que pudieron haber afectado regiones enteras del planeta. Todo esto apuntaba hacia una posibilidad inquietante. Hace aproximadamente 12.800 años, algo enorme pudo haber impactado la Tierra. Algunos investigadores creen que pudo tratarse de fragmentos de un cometa. No un pequeño meteorito, no una roca espacial cualquiera, sino un evento capaz de alterar el clima mundial, capaz de provocar inundaciones masivas, capaz de desencadenar incendios continentales, capaz de cambiar el curso de la historia humana. Imaginemos por un momento que esto realmente ocurrió. Millones de toneladas de hielo cubrían gran parte de Norteamérica. Si fragmentos de un cometa impactaran sobre esos glaciares gigantescos, la energía liberada sería inimaginable. Cantidades enormes de hielo se derretirían. El agua sería liberada violentamente. Gigantescas inundaciones recorrerían continentes enteros. Los niveles del mar aumentarían. Las costas quedarían sumergidas y cualquier asentamiento humano ubicado cerca del mar podría desaparecer para siempre.
Hoy sabemos que muchas de las primeras poblaciones humanas preferían vivir cerca del agua, cerca de los ríos, cerca de las costas, cerca de los lugares donde era más fácil obtener alimento. Pero existe un problema. Si el nivel del mar aumentó después de esa catástrofe, muchos de esos antiguos asentamientos podrían estar actualmente bajo cientos de metros de agua. Y eso significa que quizás estamos buscando evidencia en los lugares equivocados. Mientras los arqueólogos excavan en tierra firme, algunas de las pruebas más importantes podrían estar ocultas bajo el océano, pero esto es solo una parte del misterio. Existe otro descubrimiento que ha generado enormes debates, un lugar llamado Göbekli Tepe, ubicado en Turquía. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavarlo, quedaron sorprendidos. Las estructuras encontradas eran mucho más antiguas de lo esperado, miles de años más antiguas que Stonehenge, miles de años más antiguas que las pirámides, y sin embargo mostraban una sofisticación extraordinaria, grandes pilares de piedra, grabados complejos, diseños cuidadosamente planificados. Todo esto construido por personas que supuestamente aún vivían en una etapa muy temprana del desarrollo humano. Pero hay algo todavía más extraño. Las estructuras más antiguas parecen ser las más impresionantes, las más sofisticadas, las más complejas, mientras que algunas construcciones posteriores parecen más simples. Eso es exactamente lo contrario de lo que normalmente esperaríamos. Generalmente, las civilizaciones mejoran con el tiempo. Aprenden, evolucionan, perfeccionan sus técnicas, pero en algunos casos parece haber ocurrido lo contrario. Como si las generaciones posteriores estuvieran intentando preservar conocimientos que ya no comprendían completamente. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más profundo, porque casi todas las culturas antiguas del mundo comparten historias similares. Historias sobre una gran inundación, historias sobre una catástrofe, historias sobre una edad anterior que terminó abruptamente. Los sumerios hablaban de un gran diluvio. Los hebreos contaban la historia de Noé. Los griegos tenían el relato de Deucalión. Los hindúes hablaban de Manu. Los pueblos indígenas de diferentes continentes también conservaron historias parecidas. Civilizaciones separadas por océanos, sin contacto entre ellas, y aún así compartiendo recuerdos sorprendentemente similares. ¿Por qué? ¿Es simplemente coincidencia? ¿O están describiendo distintos recuerdos de un mismo acontecimiento? Algunos investigadores creen que estos relatos podrían ser ecos distantes de una catástrofe real. Memorias transmitidas durante miles de años, transformadas en mitos, modificadas por el tiempo, pero conservando un núcleo de verdad, una verdad que habla de un mundo anterior, de una era perdida, de un desastre que cambió todo. Incluso la famosa historia de la Atlántida ha sido relacionada con este período. Platón describió una civilización avanzada que desapareció bajo el océano en un solo día y una sola noche. Muchos consideran esta historia una simple alegoría, pero otros creen que podría conservar recuerdos deformados de eventos mucho más antiguos. No necesariamente una isla mágica, sino una civilización costera, destruida por cambios repentinos del nivel del mar, y cuanto más se estudian los registros geológicos, más preguntas aparecen. En distintas partes del mundo se han encontrado estructuras sumergidas, algunas cerca de India, otras cerca de Japón, otras en diferentes regiones costeras. No todas son necesariamente artificiales, pero algunas siguen generando controversias. ¿Fueron construidas por seres humanos o son formaciones naturales?
La discusión continúa. Lo que sí sabemos es que grandes extensiones de tierra quedaron inundadas después del final de la última glaciación, y cualquier evidencia ubicada allí podría permanecer oculta durante miles de años. Mientras tanto, nuevos estudios continúan analizando la misteriosa capa asociada al Dryas reciente. Los investigadores siguen encontrando señales compatibles con temperaturas extremas, impactos, incendios, alteraciones climáticas repentinas, y cada nuevo descubrimiento alimenta una pregunta fundamental. ¿Qué ocurrió realmente hace 12.800 años? ¿Fue solamente una crisis climática? ¿Fue el impacto de un cometa? ¿Fue una combinación de múltiples eventos? Todavía no existe una respuesta definitiva, pero la posibilidad de que algo extraordinario ocurriera durante ese período es cada vez más difícil de ignorar. ¿Y si realmente ocurrió una catástrofe global? Entonces, la historia humana podría ser mucho más compleja de lo que imaginamos. Quizás las primeras civilizaciones conocidas no fueron las primeras. Quizás fueron las supervivientes. Quizás heredaron fragmentos de conocimientos antiguos, observaciones astronómicas, técnicas agrícolas, principios matemáticos, tradiciones transmitidas por generaciones que habían sobrevivido a una época de caos. No significa necesariamente que existieran tecnologías futuristas. No significa que hubiera computadoras o aviones. Pero sí podría significar que hubo sociedades mucho más avanzadas de lo que normalmente se acepta para aquel periodo. Y si eso fuera cierto, la historia de la humanidad tendría que ser reescrita, porque ya no hablaríamos del nacimiento de la civilización, hablaríamos de una recuperación, de una reconstrucción, de una humanidad intentando levantarse después de uno de los mayores desastres de su historia. Hoy seguimos investigando, seguimos excavando, seguimos estudiando el pasado, y cada año aparecen nuevos descubrimientos que nos obligan a replantear lo que creemos saber. Tal vez nunca encontremos todas las respuestas. Tal vez gran parte de la evidencia permanezca oculta bajo el océano o enterrada bajo capas de sedimentos. Pero una cosa es segura. La historia de la humanidad aún está incompleta, y el misterio del Dryas reciente podría ser una de las piezas más importantes que faltan en ese rompecabezas. Porque si realmente existió un mundo anterior, un mundo destruido por una catástrofe cósmica hace 12.800 años, entonces no estamos observando el comienzo de la civilización. Estamos observando lo que quedó después